Bueno, bienvenidos a otra clase del curso. Hoy vamos a continuar con el tema 7 y de hecho nosotros ya cubrimos la primera parte del tema de máquinas de estados, que era una parte principalmente introductoria, y ya pasamos de hecho a la etapa de diseño, ¿verdad? Que eso lo comenzamos a ver en el tema 7.7, ¿verdad? Ya cubrimos cómo hacer esa primera parte de definición, descripción y evaluación. Les decía que es bastante importante que etapa por etapa vayamos haciendo bien las cosas, porque si algo está mal muy adelante en el proceso, ¿verdad? O más bien muy al inicio del proceso y nos damos cuenta tarde, hay que rehacer mucho. Entonces es mejor irse asegurando que cada avance que hacemos está, está verificado y funciona de manera adecuada. Luego, ¿qué pasa si no? Bueno, tenemos también la posibilidad de utilizar este método que ya vimos la clase anterior, que es el método de las particiones, y se utiliza para eliminar estados redundantes. Entonces, a diferencia de redes iterativas donde nosotros pues no teníamos una forma determinística de encontrar el mejor estado, ¿verdad? La mejor definición de estados. Con máquinas de estado, sí. Nosotros podemos, después de que ya definimos cuáles estados tenemos, cuáles salidas se encienden en cada estado y demás, utilizar el método de las particiones. Y eso va a asegurarnos que vamos a encontrar una definición óptima con la menor cantidad de estados posibles, ¿verdad? Y que sigue siendo una solución equivalente. ¿Ok? Y luego pasamos a esta segunda etapa del tema de máquinas de estados, que es la etapa de diseño y de síntesis. En general, es un poco extensa esta sección porque hay muchas variaciones de las máquinas de estado y ya lo vamos a ver. Pero el concepto en general es bastante simple. Es agarrar funciones, ¿verdad? Lógicas, bueno, definición de mapas de Karnoff y hacer un circuito al final a partir de esos mapas de Karnoff. Ahora, como les digo, hay ciertas variaciones. En este tema del curso sí vamos a estar utilizando un montón de conceptos que hemos visto a lo largo del curso. Por ejemplo, no solo mapas de Karnoff, sino mapas de variable ingresada. Van a ver que aparecen variables ingresadas en el mapa directamente. No es como que las ingresamos, sino que ahí van a aparecer. Eh, También flip-flops, conocer las diferencias entre un flip-flop y otro va a ser importante porque al final parte del diseño, ¿verdad? De la máquina es definir los registros, ¿verdad? Esas memorias de estado y esas memorias de entradas. Entonces, vamos a ir paso a paso, eh, viendo cómo es que se hace este proceso, pero como les digo, la gran mayoría de estos son variaciones en esta etapa de diseño, pero son variaciones mínimas. Van a ver que el concepto es relativamente sencillo. Entonces, nosotros ya cubrimos el tema 9.1 y entonces pasemos al 9.2. Y este es sobre máquinas clase 1. ¿Okay? Nosotros en el tema anterior, nada más para recapitular un poco, vimos que hay 4 tipos de máquinas de estado. Vamos a ver si ya cubrimos eso. Bueno, lo primero es que el proceso de síntesis tiene estas 4 partes, ¿verdad? Asignación de estados, declaración de variables de estado, realizar mapas de estado y determinar la lógica de cálculo de próximo estado. Esto en general es bastante parecido a redes iterativas, ¿verdad? Y como les digo, las, las máquinas de estado se dividen en varias. ¿Ok? Entonces tenemos máquinas clase 1 que son de esta forma. Las máquinas clase 1 no tienen un cable que conecte
a la lógica de salidas. Si ustedes recuerdan, la estructura general de la máquina de estados también tenía aquí digamos, una ramificación, y la lógica de cálculo de salidas no solo dependía del estado, sino que también dependía de las entradas. En las máquinas clase 1 se van a ir cambiando las salidas solo dependiendo de en qué estado estamos, ¿ok? Entonces son máquinas relativamente sencillas. A como cambiamos de estado, vamos a estar encendiendo o apagando salidas, ¿ok? Estas son las máquinas clase 1. Se llaman máquinas de retardo. No tienen retroalimentación de estado. De hecho, ese es otro tema interesante, ¿verdad? No tienen este feedback que tenía la estructura general. Ahora, las salidas no tienen memoria, no dependen del estado anterior. Solo dependen de en qué estado estamos. Y ahora, ¿qué es también lo interesante? Bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Estas máquinas, como dice aquí su nombre de máquina de retardo, se utilizan principalmente para encender o apagar salidas o generar retardos. Entonces, un ejemplo son registros desplazantes, y nosotros dentro de los ejemplos de este tema vamos a ver algunos, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de un registro desplazante. Luego, las máquinas clase 2, ¿verdad? Si ustedes ven, no tienen entradas. Son máquinas que solo tienen una lógica de cálculo de próximo estado, memorizamos esos estados, y sí tenemos la lógica de cálculo de salidas, ¿ok? Entonces, ojo que este sí tiene la retroalimentación del estado. Entonces, son máquinas de cambio de estado incondicional y de cálculo de salidas incondicionales. ¿Por qué incondicionales? Porque no dependen de las entradas. Simplemente cambiamos de estado y activamos y apagamos salidas. Entonces, no tiene entradas X, ¿verdad? No tiene entradas, no tiene el vector de entradas X, ¿verdad? La lógica de cálculo de próximo estado y la de salida solo dependen del estado presente, ¿verdad? Entonces, son máquinas de Moore. Recuerden que las máquinas de Moore eran incondicionales. Las de Mealy eran las que eran condicionales. Y luego, entonces, ¿qué aplicaciones tiene esto? Bueno, contadores y secuenciadores, que nosotros ya conocimos los contadores, ¿verdad? Realmente, si ustedes recuerdan, los contadores, aparte de la entrada de datos paralela, ¿verdad? Si omitimos que eso existía, los contadores simplemente recibían un flanco de reloj, ¿verdad? Y un habilitador. En cuanto el habilitador estuviera encendido, ¿verdad? Que se conectaba al toggle, si ustedes recuerdan, lo único que esperábamos era el flanco de reloj para nosotros ir incrementando la cuenta. Nosotros no realmente necesitábamos una entrada de datos, solo necesitábamos incrementar la cuenta con el reloj. Entonces, como vamos a ver un poquito después, esas son un par de aplicaciones, contadores y secuenciadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un contador y un secuenciador? Bueno, los contadores cuentan en orden, ¿verdad? 1, 2, 3, o pueden comenzar en otro orden, ¿verdad? Lo que sea. Los secuenciadores, o sea, son parecidos a los contadores, pero no precisamente cuentan en orden, ¿verdad? Podría ser una secuencia diferente, no sé, que de 1, 0 pase a 1, 0, 1 y luego pase a 1, 1, 1 o cosas así, ¿verdad? El tema es que no precisamente cuentan, pero sí siguen una secuencia definida. Las máquinas clase 3 son ya un poco más complejas. Vean que estas sí tienen el lazo de retroalimentación y sí tienen entradas, ¿verdad? Lo que aún le está haciendo falta a ellas, a esta máquina, es las salidas
condicionales, ¿verdad? Estas no tienen salidas que dependan de las entradas. Entonces, las máquinas clase 3 son máquinas de cambio de estado y de cálculo de salidas incondicionales. La lógica de cálculo de salidas no depende de las entradas X. Es una máquina de Moore, ¿verdad? Porque de nuevo no depende de las entradas. Y finalmente la máquina más completa o la estructura de hecho general es la máquina clase 4, que esta tiene todos los componentes que hemos estudiado en las máquinas de estado. Tienen tanto el lazo de retroalimentación como esta dependencia de las entradas en las salidas, ¿verdad? Ojo que la lógica de cálculo de las salidas depende de qué entradas tenemos. Entonces, estas son máquinas de cambio de estado condicional y de cálculo de salidas condicionales. Esta es la estructura más general, como les decía. Y la función de cambio de estado es condicional y la función de cálculo de salidas también. Ahora, estas son las 4 variaciones que podemos tener, ¿verdad? A pesar de que esta es la estructura más general, ¿verdad? Podría ser el caso en que F no dependa de las entradas, ¿verdad? En ese caso estaríamos cayendo casi que en una máquina clase 3, ¿verdad? Donde no teníamos este cablecito de acá. Ahora, podría ser también, ¿verdad? Que la función de cálculo de próximo estado no dependa de los estados, ¿verdad? Y que no tenga esta retroalimentación. En ese caso sería una máquina clase 1, ¿verdad? Que era, sí, clase 1, que era esta que teníamos acá, que la función G solo depende de las entradas y la función de salidas solo dependía de los estados, más bien. Entonces, se pueden tener sabores diferentes, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, pero bueno, la máquina clase 4 engloba todas esas diferencias en una sola estructura, que es esta que tenemos aquí. Y de hecho, vamos a ir haciendo ejemplos de todos los diferentes tipos de máquinas que acabamos de ver, estos 4 tipos de máquinas de estado. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos a ver cómo es que se determina la función de próximo estado, ¿verdad? Y tenemos el cambio de estado condicional e incondicional. Entonces, antes de ver eso, esto depende, ¿verdad? Mucho de qué flip-flops estemos utilizando, ¿verdad? Porque depende de cómo están, de qué flip-flop utilizamos, así le vamos a tener que alimentar ese flip-flop, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy, verdad? Si nosotros tenemos una transición de estado, ¿verdad? Uno de sus bits del estado transiciona de 0 a 0, es diferente lo que yo le tengo que pasar a un flip-flop D, de un flip-flop T o un flip-flop JK, ¿verdad? Entonces, si lo que podemos hacer es ir llenando esta tabla. Si nosotros vamos a transicionar de 0 a 0 en un flip-flop D, ¿qué tenemos que poner? Bueno, un 0, porque en un flip-flop D era un D transparente. Lo que yo le ponga en la entrada lo va a llevar a la salida. En un flip-flop JK, ¿qué tengo que poner? Bueno, J no importa, ¿verdad? No, mentira. K no importa y J tiene que valer 0, ¿ok? ¿Por qué así? Porque si K vale 1, estaríamos haciendo un clear. Y si K vale 0, estaríamos poniendo, digamos, como un memorice. Ahora, J es el que no puede valer 1, ¿verdad? Porque en el caso de que yo tenga 1, 0, ¿verdad? Voy a hacer aquí un poquillo porque creo que estoy haciendo un enredo. Entonces recuerden, estamos haciendo transición de 0 a 0, ¿ok? Entonces recuerden que J era set
y K era el clear, el reset, perdón, RS. Entonces, si yo pongo un 1 en J, le voy a estar diciendo, haga, ¿verdad? Si yo le pongo un 1, 0, yo le voy a estar diciendo, haga set, ¿verdad? Esto es un comando de set. Y si yo le mando un 1, 1, ¿verdad? Vean que estaba en 0 y 1, 1 significa toggle. Entonces, un 1, 1 me provocaría también un toggle, que al final ese toggle va a ser un set, ¿verdad? Lo va a poner en alto. Entonces, yo no puedo permitir que J valga 1. Necesito que J valga 0. Ahora, si J vale 0 y yo le envío un 0, le voy a estar diciendo memorice, ¿verdad? Pero ojo que ya estábamos en 0, entonces, ¿qué voy a estar memorizando? Un 0, un reset. Y si yo le digo un 0, 1, esto es un comando de clear, ¿verdad? Que al final es un comando de reset. Y me va a poner la salida en 0. Entonces, si yo quiero transicionar de 0 a 0 con un flip-flop tipo JK o incluso con un RS, tengo que asegurarme que la patilla que crea el set esté en 0. ¿Ok? Ahora, con un toggle es muy sencillo. Si yo estoy en 0, lo que quiero es que no haga toggle. Entonces, en la entrada de toggle pongo un 0. Ahora, si yo quiero una transición 0-1, ¿qué necesito? En un flip-flop tipo D es muy fácil. Necesito un 1, ¿verdad? En un flip-flop tipo T también. Nada más pongo un 1 para que haga toggle. Ahora, ¿qué pasa con el flip-flop tipo JK? Bueno, en este caso, tengo que asegurarme que el J, ¿verdad? Que la patilla del set de la J valga 1. Y precisamente por esto que ya vimos, ¿verdad? Casi que no importa cuánto valga la K, ¿verdad? Si yo pongo un 1 en S, me aseguro que voy a estar enviando un set. ¿Ok? Y de nuevo, no importa cuánto valga K, porque si ya J vale 1, o le envío un set o le envío un toggle que al final provoca 1 a la salida. Ahora, si yo quiero una transición 1-0, bueno, en el flip-flop T, ¿qué voy a necesitar? Bueno, un 0, ¿verdad? Y en el tipo T, ¿qué necesito? Aquí necesito un 1 porque necesito que haga toggle, que cambie de 1 a 0. Ahora, con el JK casi que se invierten los papeles ahora, ¿verdad? Yo no necesito o casi que no importa cuánto ponga en el set, lo que necesito asegurarme es que el clear valga un 1, ¿ok? Que la patilla de K valga un 1, ¿verdad? Porque si entonces yo tengo un 0-1, le estoy enviando un comando de bórrese, de clear. Y si le envío un comando de 1-1, le voy a estar diciendo haga toggle, que también me sirve, ¿ok? Pero en el caso de que K valga 0, ahí sí me veo afectado por lo que diga el J. Entonces, para asegurarme esta transición de 1 a 0, necesito que K valga 1, ¿ok? Y finalmente, para la transición 1 a 1, en el flip-flop D necesito un 1, en el flip-flop T necesito un 0 para que no haga toggle, y en el flip-flop tipo JK no importa qué ponga yo en el set, pero tengo que asegurarme que el clear vale 0, ¿verdad? Porque si yo pongo el clear en 1, voy a estar provocando que se borre, ¿verdad? Que haga una transición 1 a 0 y eso es lo que no queremos. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta tabla de excitación de flip-flops porque la vamos a necesitar para nosotros encontrar esta función de próximo estado. ¿Ok? Y ya vamos a ver entonces por qué es eso. Entonces, vamos a comenzar con
Bueno, como vieron aquí, hay dos tipos de cambio de estado. Está el tipo de cambio de estado condicional y el cambio de estado incondicional, que no depende de las entradas. Comencemos con el incondicional, que es más fácil. Básicamente, cambiamos de estado y este, con base en qué estado estamos. Entonces, vamos a diseñar un contador secuenciador de números primos en 3 bits. Entonces, aquí era lo que yo les decía, que la diferencia entre un secuenciador y un contador es que no precisamente cuenta en orden, pero sí sigue una secuencia. Entonces, ¿cuáles son los números primos? Nosotros vamos a tener el 1, luego el 3, luego el 5, el 7, y yo creo que esos son, ¿verdad? A ver, 7, no, números primos. Serían 1, 2, 3, 5 y 7. Ajá, ¿verdad? Entonces la descripción es esta, ¿verdad? Esta es básicamente el diagrama de SM, es muy sencillo. De un estado vamos a pasar a otro porque lo único que queremos es contar. Luego asignamos los estados. ¿Cómo sería esta asignación de estados? Bueno, de el número o el código que le corresponda a cada uno de los números primos, que van a ser el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7, ¿verdad? Contemplando que solo tenemos 3 bits. Y entonces de esta sería la mejor asignación de estados, ¿verdad? Porque de una vez esta asignación de estados nos va a decir en qué secuencia estamos, en cuál, digamos, conteo nos encontramos. Luego, declaración de variables de estado. Y aquí podemos, igual que en redes iterativas, utilizar cualquier convención, ¿verdad? Como hemos hecho en otras veces, posiblemente en un examen yo les digo cuál utilizar para que sea más sencillo, pero no importa. En este caso, le podemos poner CBA a cada uno de los bits de los estados. Y luego hacemos el mapa de estados. ¿Ok? Ahora, tenemos bueno, y esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cómo hacer el mapa de estados. Básicamente, cada código lo mapeamos en el mapa, ¿verdad? Ahora, como solo tenemos 5 estados, van a haber 3 combinaciones que no importan porque nunca van a poder ocurrir, que son la del 0, la del 6 y la del 4, ¿verdad? Que son de, pues, eh, múltiplos de 2. Entonces, ahora sí, y esta es la parte donde se vuelve importante la tabla de citación de estados que acabamos de ver. ¿Qué tipo de flip-flop vamos a escoger para la memoria de estados? ¿Cómo vamos a querer memorizar esos estados? Entonces, vamos a hacer este ejemplo utilizando un flip-flop tipo T. ¿Ok? Ahora, más adelante vamos a ver, esto no debería ser aleatorio. Vamos a estudiar cuál es la mejor escogencia, dependiendo de la asignación de estados que hacemos. Recuerden igual en redes iterativas que yo les decía, es mejor hacer una asignación que tenga muchos unos, porque así vamos a tener mapas de Karnaugh más llenos y nos va a permitir encontrar implicantes más grandes que al final se traducen en funciones con menos compuertas. Ahora, el objetivo sigue siendo similar, encontrar funciones pequeñas con pocas compuertas. Y eso lo vamos a lograr de maneras distintas, dependiendo de qué flip-flop estamos utilizando. Y ya más adelante yo vamos a estudiar eso. De momento, escojamos un flip-flop tipo T. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos toda la información que necesitamos para crear esta función. Tenemos el mapa de Karnaugh de transición de estados. Tenemos que vamos a utilizar un flip-flop tipo T y sabemos qué tenemos que poner ahí para asegurarnos cada transición y así sucesivamente. Ahora, hay que hacer una función para cada variable, ¿verdad? Y ahí es donde pasamos a la etapa de síntesis. Tenemos que hacer una función para cada variable del estado. Y como estamos utilizando un flip-flop tipo T, a esas variables les vamos a llamar TA, TB y TC.
siendo la T referencia a que es un flip-flop tipo toggle. Ok, entonces, comenzamos, ¿verdad? Entrada tipo T entrada T del flip-flop A. Ajá. Entonces, nosotros hacemos el mapa para la variable TA. Y aquí vamos a poner qué tenemos que ponerle para asegurar esa transición. Entonces, vamos a revisar la variable A, que es el bit menos significativo. ¿Ok? Entonces, si yo estoy, ¿verdad? Para, ¿verdad? La variable A, ¿verdad? En esta primer casilla es el estado A. Entonces, del estado A al estado B, que hay aquí una transición de 1 a 0. Entonces, yo voy a poner un toggle. O sea, tengo que poner un 1 en la entrada de ese flip-flop para que haga toggle. ¿Ok? Luego, de B a C, también cambio de 0 a 1. Entonces, de nuevo, quiero hacer toggle en el estado B. Ahora, en el estado C, yo paso de 1 a 1. ¿Ok? En el estado C, yo paso de 1 a 1. Entonces, en el estado C, yo lo que estoy poniendo es qué necesito para provocar el próximo estado, ¿cierto? Ojo que estamos determinando la función del próximo estado. Entonces, si yo estoy en el estado C y quiero pasar al estado D, yo necesito que la variable A no me cambie. O sea, voy a poner la entrada de ese flip-flop de toggle en 0. Entonces, C va a valer 0. De D a E tampoco quiero que cambie. Entonces, dejamos en el estado de un 0. Y finalmente de E pasamos a y pasamos de 1 a 1. Entonces, tampoco hace toggle. Y con esto ya llenamos el mapa. Y a partir de aquí es encontrar implicantes como ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces, este es el implicante más evidente, ¿verdad? Y luego necesitamos este otro pequeño. Entonces, el verde va a ser básicamente A negado y el anaranjado sería C negado, B negado. ¿Ok? Y entonces ya tenemos la función que va a asegurarnos esta transición, ¿verdad? Para la variable A. Y ahora vamos a hacer lo mismo con B y con C. Entonces ahora para la variable B, las condiciones no importa, siempre se mantienen, ¿verdad? Eso no cambia. Y ahora revisamos igual, ¿cómo es que transiciona? Entonces, si ya ahorita estamos revisando la variable B, que es la del centro. Entonces, en el estado A hacemos toggle de 0 a 1. Entonces ahí ponemos un 1. De B a C no hacemos toggle y ahí ponemos un 0 en el estado B, la casilla que corresponde al estado B. Luego, de C a D sí hacemos toggle, cambiamos de 1 a 0. Entonces en C vamos a poner un 1 para que haga toggle. De D a E también hacemos toggle y de E a A también hacemos toggle. Entonces ahí ponemos un 1. Y aquí no es necesario tomar las condiciones, no importa como un 1, las podemos tomar como 0 porque al final con los 4 unos encontramos el implicante que va a ser simplemente A. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La variable B va a cambiar con respecto a la variable A anterior, ¿verdad? Entonces, a la entrada del flip-flop tipo T, ¿verdad? De la variable B, le vamos a conectar la salida del estado de la variable A. Y ya ahorita vamos a ver cómo es que esto se ve en el esquemático. ¿Ok? Ahora, para la variable TC, ¿verdad? Que es la más significativa, vamos a ver cómo cambian. Ojo que aquí casi no cambia, ¿verdad? Entonces, en C, de A a B no cambia, de B a C tampoco cambia, de C a D sí, ¿verdad? Pasamos de 0 a 1, entonces en C vamos a poner un 1. Luego de D a E no cambia y de E a A sí cambia. Entonces ponemos un 1 y ahí encontramos un implicante 2 a la 1 que sería BA. ¿Ok?
Y entonces ya tenemos las tres funciones del próximo estado. Y entonces ya con eso nosotros podemos crear este esquemático y vean cómo es que se conecta precisamente. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí en el diagrama, en la estructura general de las máquinas de estado? Recuerden que teníamos una memoria, de entradas, memoria de entradas. Luego nosotros teníamos un bloque que era la función G, que dependía de X y de Y. Y esta era la función de próximo estado. Y nosotros esto lo alimentábamos a una memoria de estados. ¿Recuerdan? Sí, son las mismas siglas que la memoria de entradas. ¿Qué problema? Bueno, de memoria de entradas, de estados. Ve, ya me enredé. Y luego teníamos aquí la función de cálculo de salidas, que esta era F, ¿verdad? F, que podía depender de nuevo de X y de Y. X siendo las entradas y Y siendo los estados. Y nosotros teníamos aquí el vector de entradas X y esto podía entrar acá también, ¿verdad? Y la memoria de estados se retroalimentaba a esta lógica combinacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? ¿Qué es lo que estamos intentando encontrar para que se ubiquen un poco más, para que lo vean un poco más claro? Determinar este bloque. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la función de cálculo de salidas. Ahora, si ustedes ven este esquemático, de hecho, contiene básicamente esto. ¿Ok? La lógica combinacional son estas tres compuertas, ¿verdad? Eso sería este bloque aquí, las tres compuertillas. Y la memoria de estados son estos tres flip-flops que nosotros escogimos como flip-flops tipo toggle. Ahora, este cable, ¿verdad? Que nosotros dibujamos como un solo cable, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Son tres cables en este caso, tres retroalimentaciones. Y por eso decimos que la entrada del flip-flop P de la variable A, lo que tiene que recibir es A negado o C negado y B negado. Y por eso es que tiene estas dos compuertas acá, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, no necesitamos inversores. ¿Por qué no necesitamos inversores? Porque podemos utilizar las salidas negadas de cada flip-flop, el conegado. Entonces, ¿queremos A negado? Ok, agarramos conegado del flip-flop de A. ¿Ok? Y luego, para construir este término C negado y B negado, agarramos B negado, esta Q, ¿verdad? Y la pasamos acá y también agarramos la Q negada de C y la pasamos por esta conectiva ahí, ¿verdad? Y luego esto se alimenta de esta OR. Y ya aquí tenemos la función de A. Para B es muy sencillo, nada más agarramos la salida de A y la conectamos a la entrada de T del flip-flop para la variable B. ¿Okay? Y finalmente para la variable C o el flip-flop de la variable C, tenemos una I entre B y A. Entonces agarramos la salida Q de la variable A y la salida Q de la variable B y la pasamos por una I y listo. ¿Ok? Entonces, para mí, bueno, a mí siempre me parece muy importante que tengan claro, ¿verdad? No solo el procedimiento y memorizar procedimientos, sino también por qué es que lo estamos haciendo y qué es lo que estamos intentando encontrar. Entonces, este tema 7.9.3 es para nosotros cambiar, ¿verdad? Hacerle zoom a este bloque y reemplazarlo por la lógica que realmente me resuelve el problema, que en este caso son estas tres compuertas. Estas tres compuertas se convierten en este bloque y esta memoria de estados se convierte en estos tres flip-flops. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a necesitar acá? Bueno, esto era un secuenciador, ¿verdad? Vimos que no dependía, esta lógica no depende de las entradas. Y ya ahorita vamos a hacer un ejemplo donde sí, ¿verdad? Este circuito, ¿verdad? Estas variables A, B, C
posiblemente las vayamos a conectar aquí a la salida también. Y si ustedes recuerdan, al ser un secuenciador, básicamente esta función de salidas no existe porque ya A, B y C me van a estar diciendo qué secuencia tenemos, ¿verdad? El estado A era 1, el estado B era 2, el estado C era 3, el 4 era la secuencia correspondiente a 5 y el estado E era la secuencia de el número 7. Ok, entonces casi que A, B y C no solo son las variables de estado, sino que también se convierten en las salidas de mi secuenciador. Ok, muy bien. Y ahora pasamos Profe, entonces, sí, yo tenía una duda, no sé si podría repasar por qué elegimos el flip-flop tipo T. No me quedó muy claro cómo tomar esa decisión de qué ajá, flip-flop usar. ujú, sí. En este caso aún no lo hemos estudiado, simplemente Ok, seleccionamos el flip-flop T, pero en los temas que vienen, en las próximas clases, sí vamos a estudiar cuál es la mejor escogencia, ¿verdad? De qué tipo de flip-flop utilizar, pero no hemos llegado ahí. ok, gracias, profe. Ok, Profe, bueno, y esta sería una máquina clase 2 sería. esta es una clase 2, ¿verdad? Sí, exacto, que era donde caían los secuenciadores. Y aquí está. Ajá, ¿verdad? Ojo que esta máquina que acabamos de hacer, ese secuenciador no tenía entradas. Era nada Ah, más sí. lógica de cálculo de próximo estado, memoria de estados y lógica de cálculo de salidas, que en este caso este bloque casi que no existía porque ya nuestras variables de estado se convertían también en nuestras salidas, ¿verdad? Entonces sí, una máquina clase 2 será eso. Ok, ok, gracias. Ok, y ahora pasamos a eh, la otra variante, ¿verdad? De la función de próximo estado, una que sí dependa de las entradas, o sea, tenemos cambio de estado condicional. Y aquí es donde, bueno, aquí es donde incorporamos uno de los temas que ya estudiamos. Entonces dice, para la descripción de la máquina de estados, determine la función de cálculo de próximo estado. Entonces, tenemos, tenemos esta descripción, que es un diagrama ASM. Vean la diferencia con respecto al secuenciador. El secuenciador no tenía los rombos, que eran el símbolo de evaluación de entradas. ¿Recuerdan? Porque no tenía entradas, pero en este caso sí. Tenemos un cambio, tenemos cambios de estado condicionales, ¿ok? No solo depende de en qué estado estoy, sino estoy en tal estado y cuánto vale mi entrada tal. Dependiendo de cuánto vale esa entrada, transiciono a un estado o a otro. Y entonces, descripción, listo. Diagrama SM, ¿verdad? Asignación de estados, también ya está en el mapa, ¿verdad? Perdón, en el diagrama SM. Al estado A le vamos a poner 0, 0, al estado B 1, 1, al estado C 1, 0 y al estado D 0, 1. Declaración de variables de estado, le vamos a poner AB y mapa de estados. Ojo que este es un mapa de solamente dos variables. Y entonces, en la casilla 0 ponemos a A, en la casilla 1 vamos a poner a D, en la casilla 2 ponemos a C y en la casilla 3 ponemos a B. ¿Ok? Y hasta ahí todo bien. Ahora elegimos el flip-flop y como no hemos estudiado qué criterio vamos a utilizar para escogerlo, vamos a elegir un flip-flop tipo D solo para utilizar uno distinto. Y entonces, ya ahora sí, de nuevo, tenemos toda la información para proceder a la síntesis. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que encontrar la función para la variable de B y la variable de A. Entonces, comenzamos con la variable de B. Entonces, ¿a qué estado vamos a transicionar si estamos en cada una de estas casillas? Entonces, si estamos en A, ¿verdad?
Si estamos en A para la variable B, o sea, estamos revisando el primer bit, ¿verdad? El bit menos significativo. Entonces, si E1 vale 0, pongo un 0, ¿verdad? Y si E1 vale 1, pongo un 1. ¿Ok? Y como estamos utilizando un flip-flop tipo D, ¿verdad? Lo que quiere decir es que mi función, ¿verdad? Esta variable mi variable B se va a poner en 1 solamente si E1 vale 1. Entonces, mi función aquí, ¿verdad? Va a ser simplemente E1. Y aquí es donde yo les decía que aparecen variables ingresadas, así directo en el mapa. Voy a repetirlo para que quede más claro. Recuerden que en el mapa solo ponemos los unos de la función, nosotros no ponemos los ceros, ¿verdad? Entonces, yo no pondría este 0, ¿verdad? Digamos, si E1 vale 0, voy a poner un 0. Entonces, ese caso no lo pongo, porque entonces tendría, digamos, E1 negado y 0, ¿verdad? O, ¿verdad? E1 y 1, ¿verdad? Y si nosotros simplificamos esta función, nos queda solamente E1, ¿ok? Y eso es lo que está pasando aquí, ¿ok? Eso es lo que está pasando aquí. Esta es la función completa. E1 negado y 0 o E1 y 1. Ahora, es importante tomar en cuenta qué tipo de flip-flop estamos utilizando, ¿verdad? Por ser un flip-flop tipo D, es que esto sucede así, ¿verdad? Si fuera un flip-flop tipo T, de hecho, en este caso pasaría exactamente igual, pero en un JK sería un poquito distinto, ¿verdad? Habría que calcular para la entrada, digamos, para la variable JB y la variable KB, a ver qué pasa en cada uno. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que importa en este caso es de dónde sale este E1. Sale de que para poner un 1 en un flip-flop D, ¿verdad? Como es transparente, nosotros necesitamos que E1 valga 1, o sea que E1, sí, valga 1, ¿verdad? Y así vamos a provocar este 1 de acá. Y así vamos a continuar con el resto de estados. Ahora, si estamos en el estado B, ¿verdad? Yo me voy a preguntar por E2 ahora. Ahora, si E2, y voy a seguir tal vez mejor escribiendo la función completa, al menos un ejemplo más. Si E2 vale 0, voy a pasar de 1 a 1, o sea, voy a poner este 1 por ser un flip-flop tipo D. Entonces yo voy a tener E2 negado y 1. O, ¿verdad? Si E2, yo voy a poner un 0, ¿verdad? E2 y 0. ¿Y esto cómo se simplifica? Esto se convierte simplemente en E2 negado, ¿verdad? Y entonces, si yo estoy en el estado B, voy a tener E2 negado. Ahora, si yo estoy en el estado C, tengo que preguntarme por las dos variables. Ahora, si estoy en C y E1 vale 1, entonces paso de 0 a 1. Entonces, mi función se va a convertir en E1, ¿verdad? En el caso de E1 voy a poner un 1, ¿ok? O si E1 vale 0 y E2 vale 1, también voy a poner un 1, ¿verdad? Vean acá, que sería entonces E1 negado, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. E2, ¿verdad? Sabemos que esta combinación la va a poner en 1, ¿verdad? Y vean que si E1 negado y E2 negado, voy a poner un 0. Entonces, en este caso, ya esta sería mi función, que sería entonces E1 o E1 negado y E2.
¿Ok? Y finalmente, para el estado D, vean que D tiene una transición incondicional. Pasa de 1 a 0. Entonces, en la casilla de D solo ponemos un 0 o no ponemos nada, no importa. Y a partir de aquí encontramos implicantes. Por eso también era importante aprender a sacar implicantes de mapas de variable ingresada. Entonces, ¿qué implicantes tenemos aquí? Bueno, podemos agrupar los E1, ¿verdad? Ahora, esta casilla de acá, ¿verdad? De nuevo, por absorción, la podemos simplificar E1 o E2 y ya, ¿verdad? Entonces, podemos agrupar los E1. El E2 de queda solo y el E2 negado también quedan solos. Entonces, ¿cuáles serían esos implicantes? Bueno, B negado, E1. El verde sería B negado, A, E2. Y el rosado sería AB, E2 negado, ¿verdad? Y eso sería, esta sería mi función de la variable B. ¿Ok? Y ahora vamos con la variable A. Y es exactamente el mismo razonamiento, simplemente revisando ahora el bit menos significativo. Entonces, vamos de nuevo. Si yo estoy en A, ¿verdad? Y E1 vale 0, no ponemos nada. Si estoy en A y E1 vale 1, sí ponemos un 1. Entonces, en la casilla de A vamos a poner E1. Luego estamos en B. Si E2, vamos a poner un 0. Entonces, no ponemos nada. Y si, perdón, si E2 negado. Y si E2, ahí sí ponemos un 1. Entonces, en la casilla B ponemos E2. En la C se complica, ¿verdad? Hay que revisar las dos variables. Entonces, si E1 vale 1, no ponemos nada. Si E1 vale 0, nos preguntamos por E2. Si E2 vale 1, sí ponemos un 1. Y si E2 vale 0, no ponemos nada. Entonces, el único que pone un 1 aquí va a ser la combinación E1 negado, E2. Y finalmente, D transiciona incondicionalmente. Entonces, vean que pasa de 0 a 0. Entonces, ponemos un 0. Y listo, eso sería. Y aquí, ¿cómo encontramos los implicantes? Bueno, aquí podemos hacer 3 implicantes nuevamente, ¿verdad? E1 va solo. Este término de la casilla C, sí la podemos agrupar gracias a este E2, ¿verdad? Y luego, la mejor forma de agrupar este E2 es agrupándolo solo, básicamente poniendo E2. Entonces, ¿cuáles serían los implicantes? Bueno, el morado sería A negado, B negado, E1. El rosado va a ser A, B negado, E1 negado, E2. Ah, no, mentira, porque tenemos aquí en las dos casillas, entonces va a ser simplemente A, E1 negado, E2. Y el verde va a ser simplemente AB, E2, ¿verdad? Que está aquí. Y ya con esto tenemos la síntesis de la función de próximo estado. Ok, y pues en este caso no vamos a hacer el diagrama esquemático porque se vuelve un poquillo complejo. Vean que tiene varias compuertas. Esta tiene una y 2, 3, 4, 5 conectivas y tiene 2 conectivas OR. Esto solo para DB, ¿verdad? Entonces ya podrán imaginarse que la función de cálculo de próximo estado, ¿verdad? Esa caja que estamos definiendo se complica un toque. Y finalmente, para terminar la clase de hoy, vamos a ver el tema 7.9.4, que es la determinación de la función de salidas. Ya vimos la determinación de función de próximo estado, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la caja que correspondía a la función de las salidas, que es esta de aquí, la que está más a la derecha. Esta es la que ahorita vamos a estar calculando. Y esta es un toque más fácil, ¿verdad? Porque ya no depende de los flip-flops. Vean que la función de cálculo de próximo estado sí depende de los flip-flops, pero la de salidas, pues simplemente son salidas. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso.
nosotros tenemos igual dos variantes, salidas de Moore incondicionales y salidas de Mealy. Ok, que sí son condicionales. Entonces, comencemos con el caso fácil, que son salidas incondicionales. O sea, a como entramos en un estado, activamos o desactivamos salidas. Y aquí están, vean que cada una de estas cajitas de activación de salidas están pegadas a un estado. Entonces, a como yo entro en estos estados, activo las salidas que estén en esa cajita. Descripción ya está, ¿verdad? Es esta máquina, este diagrama SM. Asignación de estados ya está, ahí están numerados, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Como práctica, no solo para el examen, sino para todos estos problemas. Los diagramas ASM tienen que ser lo más completos posibles, ¿verdad? Tienen que tener toda la información que se pueda. Entonces, no es solo importante poner los estados y la evaluación de entradas, sino también poner cuándo la entrada vale 0, ¿verdad? Y cuándo vale 1 y poner la flechita. Y además poner a un lado cuánto es que vale, ¿verdad? ¿Cuál es la asignación de estados que definimos para cada estado? ¿Ok? Entonces, como les digo, intentar de que sea lo más completo posible. Luego, declaración de variables de estado, y ahí lo ponemos, ABC, y realizar el mapa de estados. Y entonces, ¿verdad? Simplemente nos basamos aquí, bueno, el estado A tiene la codificación de un 0, el estado G es la que tiene la codificación de un 1, el F tiene la codificación de un 2, el B tiene el 3 y así, ¿verdad? Llenamos este mapa de estados. Y luego para la síntesis, vean que ya en este caso nosotros no tenemos que definir un flip-flop. Ya aquí simplemente pasamos a la síntesis directamente. Porque entonces simplemente hay que revisar en cuál estado se enciende qué variable. Entonces, para la variable S1, ¿cuándo se enciende S1? Bueno, muy fácil, se enciende en el estado F y en el estado C. Entonces sería en el 2 y en el 6, ¿verdad? En el 2 y en el 6. Y ya, esos son los únicos dos lugares donde se enciende S1 y la función de cálculo de salidas de S1 va a ser simplemente B, C negado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta función de salidas solo depende de los estados, ¿verdad? Es incondicional, no depende de las entradas, simplemente depende de los estados. Vamos con la salida S2. S2 se enciende en el estado E, en el C y en el H. Entonces serían en el 4, en el 6 y en el 7. Y de ahí encontramos dos implicantes, dos a la 2, ¿verdad? Que serían A, B y también A, C negado. Y ya. Y esta es mi función de salidas para esta máquina de estados. Muy sencilla, ¿verdad? Son simplemente 1, 2, 3, 4 compuertas lógicas que se verían de esta forma. Ahora, si utilizamos flip-flops tipo T, vean que al final los flip-flops que utilicemos no es importante, es nada más para dibujar de aquí a la izquierda qué está pasando, ¿verdad? Nuestra cajita de la lógica de cálculo de función de salidas es esto que está aquí, ¿verdad? Nosotros de esta cajita para acá no lo estamos diseñando en este paso, ¿verdad? Lo único que diseñamos es esta caja. Que son 1, 2, 3, 4. Ajá, 4 compuertas lógicas. Y eso es, ¿verdad? Entonces, ojo que ya con solamente la clase de hoy aprendimos a diseñar esta lógica de cálculo del próximo estado y también diseñar la lógica de cálculo de salidas. Ahora, medio aprendimos sobre la memoria de estados, pero no por completo, porque aún quedó la duda que de hecho dijo Allison, ¿verdad? De cómo definir qué flip-flop utilizar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ya casi que tenemos todo el proceso de diseño de las máquinas de estado. Ahora nos falta el último ejemplo, ¿verdad? Que es, ¿qué pasa cuando esas salidas sí son condicionales? O sea, son salidas de Mealy.
Y eso se ve aquí, ¿verdad? Vean que aquí S1 es incondicional, pero S3 no. Y bueno, S1 en este caso tampoco, ¿verdad? Vean que no es suficiente estar en el estado D porque dependiendo de si tengo E2, sí la enciendo, pero si no tengo E2, no la enciendo. Entonces, dependo de mis entradas para encender las salidas. Y esto es una máquina clase 4. Tiene salidas de 1000. Entonces, descripción ya está. Asignación de estados. Lo hacemos, entonces 00, 01, 11 y 10. Declaración de variables de estado, les ponemos BA. Mapa de estados. Simplemente mapeamos esos códigos en un mapa, ¿verdad? A, B, C, D. Y hacemos la síntesis. Para la salida de S1, ¿cuántas síntesis o cuántas funciones tenemos que encontrar? 3. Una para S1, una para S2 y una para S3. ¿Está bien? Entonces, para S1, ¿cuándo se enciende S1? Bueno, si estoy en A, enciendo S1. Entonces, en el estado A voy a poner un 1. Si yo estoy en B, no sé, depende. ¿De qué depende? De E2. Entonces, si estoy en B y E2 negado, entonces, bueno, no, eso era para S3, entonces no me hagan caso. En B no lo encendemos. En C tampoco. En D es donde depende. Si E2 está activo, ¿verdad? O sea, si tengo la entrada E2, entonces sí. Entonces, en el estado D, voy a encender S1 solo si E2. ¿Ok? Y entonces aquí encuentro dos implicantes, S1 solito y también E2. Entonces, ¿cuál sería la función de esta salida de S1? Bueno, A y B o E2 anegado, ¿verdad? Y eso sería. Luego, para la variable S2, hacemos lo mismo. S2 se enciende en dos lugares, en B y en C. Y de hecho, esta es una salida incondicional. Entonces, solo vamos a poner un 1 en B y un 1 en C. Y la función va a ser muy fácil, va a ser A. Y finalmente, para S3 se enciende en dos lugares, en el estado C de manera incondicional y en el estado B de manera condicional. Se va a encender solo si E2 negado. Entonces vamos a poner un 1 en C y un E2 negado en B. Y aquí encontramos otra vez dos implicantes. E2 negado A o A, ¿verdad? AB, que sería el implicante morado. Y ahí ya tenemos las tres funciones para las tres salidas. Y aquí podemos dibujar, ¿verdad? El diagrama esquemático otra vez. Entonces, lo que acabamos de encontrar fue esto de acá. Ojo que aquí no dependo solamente de mi memoria de estados. Yo aquí tengo un par de cables que dependen de E2. De hecho, solamente dependo de E2. En un caso E2 normal y en otro caso E2 negado, si ustedes pueden ver por acá. Entonces ese cablecillo que habíamos dibujado realmente se convierte en más cables, ¿verdad? Pero así es más o menos como se ve. Ahora esta memoria de estados, como les digo, realmente no importa para este paso. Para el paso anterior, sí, para la definición de la función G. ¿Ok? Y ahora, nada más como una variación, yo les dije, de hecho ya con esto nosotros casi que cubrimos todo el diseño de las máquinas de estado. A partir de aquí vamos a estar viendo variaciones que existen y cómo optimizar un poco algunas cosas, como por ejemplo la escogencia de los flip-flops para optimizar y encontrar funciones pequeñas. Pero bueno, una de esas variaciones es que tenemos salidas activas en estado bajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una salida activa en estado bajo? A mí siempre me gusta poner el ejemplo de, por ejemplo,
una puerta, ¿verdad? El imán que bloquea una puerta. No sé si han visto, ¿verdad? Que a veces uno tiene que presionar un botón o tal vez poner una contraseña o pasar alguna tarjeta como para abrir la puerta. ¿Eso qué quiere decir? Que el imán es normalmente cerrado, ¿verdad? El imán está siempre activo. Y yo más bien para abrir la puerta, ¿qué tengo que ponerle el imán? Digamos hipotéticamente un 0, ¿verdad? Desactivar la energía que yo le estoy pasando a ese imán o electroimán. Entonces, bueno, eso es un caso. De verdad, dependiendo del diseño que uno haga, eso podría ser una salida en estado bajo, ¿verdad? Yo con un 0 abro la puerta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como ya lo hemos visto en otros temas del curso, ¿verdad? Como para encontrar max términos en lugar de encontrar min términos, bueno, lo que vamos a mapear son ceros. Las salidas activas en estado bajo se representan con una variable negada. En este caso, S negada, ¿verdad? En el diagrama SM se indican los estados que se activan, ¿verdad? Se ponen en 0, como aparece en ese diagrama SM. Para obtener su función de activación, se ingresan los ceros en el mapa de Karnoff en lugar de ingresar los unos, ¿verdad? Se simplifica encontrando implicantes con los ceros, ¿verdad? El resultado de esa función complementada, ¿verdad? Eso va a ser la función negada, por lo que se complementa para obtener la función correcta. Ok, es básicamente como encontrar max términos otra vez. Entonces tenemos esta asignación de estado, 0, 0 para A, 1, 1 para B, 1, 0 para C. Y las variables de estado van a ser AB, y con esta hacemos el mapa de transición de estados, el mapa de estados para A y B. Entonces, A va a estar en 0, B va a estar en el 3, C va a estar en el 2 y en el 1 ponemos una condición no importa. Y a partir de ahí ponemos los ceros correspondientes a la salida S negada. Y S negada se activa cuando en el estado A, de manera incondicional, tenemos una condición no importa, y en el estado C se activa de manera condicional. Se va a activar si estoy en el estado C y además he negado. Entonces ponemos he negado. Y a partir de aquí encontramos los implicantes. Ahora de aquí encontramos dos implicantes. Podemos tomar esa X como un 0, ¿verdad? Y entonces va a ser simplemente A negado. Y también ese 0, ¿verdad? Analizándolo como diga un 1, ¿verdad? Ese 0 también contiene E negado, ¿verdad? Entonces, E negado, B negado sería, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles eran los dos implicantes? A negado o el verde que es B negado, E negado. Ahora, como dice en el paso 3, ¿verdad? En este paso 3, hay que, para encontrar la función correcta, ¿verdad? La función de S negada, a esos implicantes que encontramos hay que negarlo todo, porque lo que estamos encontrando con los ceros es la función negada. ¿Recuerdan? Entonces, para que sea la función correcta, negamos todo. ¿Ok? Pasamos ahí una negación arriba de todo. Y entonces, ¿esto en qué se convierte? Bueno, en B negado, E negado o A negado. Y como ustedes pueden ver aquí, esta OR con esta negación se convierte básicamente en una conectiva NOR. ¿Ok? Y entonces, pues eso sería. Vean que el procedimiento no es nuevo, es muy parecido, como les decía, a encontrar max términos a partir de un mapa de Karnoff. Y aquí es donde les digo, en este tema de las máquinas de estado, es donde ponemos en uso muchos de los temas que hemos visto en el curso, ¿verdad? Y con eso, cerramos la clase de hoy.